Nunca me habían gustado los trenes. Algo sobre el crujir de los vagones y el rechinar de las ruedas contra los rieles me ponía nervioso. Pero cuando me ofrecieron el trabajo como encargado nocturno en la estación Los Encinos, no tuve opción. Mi último empleo se había ido al garete y las cuentas no esperaban. Así que acepté, convencido de que no era más que otra estación olvidada en medio de la nada, al sur de Puebla. Los Encinos estaba a kilómetros del pueblo más cercano, un lugar perdido en el tiempo. Los muros de ladrillo rojizo se desmoronaban por la humedad y el reloj de la torre había dejado de funcionar hacía años. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. En el andén, un viejo cartel anunciaba: «Cuidado, el último tren no siempre lleva a donde piensas». Pensé que era algún intento fallido de darle carácter al lugar, pero ahora desearía haber prestado más atención. Mi primera noche comenzó como esperaba, aburrida. Recorrí los pasillos desiertos con una linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden. El sonido de mis pasos resonaba en la inmensidad del lugar. El único tren programado llegaría a las 3:15 de la madrugada, así que hasta entonces me senté en la sala de espera, intentando mantenerme despierto. El reloj de mi teléfono marcaba las 3:10 cuando escuché el primer silbido. Era un sonido largo, quejumbroso, como si el tren estuviera llamando desde el más allá. Miré hacia los rieles, pero no vi nada. El aire se llenó de un extraño olor a ozono, una mezcla de metal quemado y tierra mojada. A las 3:15, el tren llegó. No escuché el rugido del motor ni el traqueteo de las ruedas. Simplemente apareció, como si hubiera estado allí todo el tiempo y yo no lo hubiera notado. Era un tren antiguo, con vagones de madera oscura y ventanas empañadas. Un letrero en el frente decía «Destino final». Algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme, pero mi trabajo era recibir a los pasajeros, aunque hasta ese momento no pensaba que hubiera ninguno. Sin embargo, cuando el tren se detuvo, las puertas se abrieron y la gente comenzó a bajar. Eran extraños. No había otra forma de describirlos. Algunos vestían trajes anticuados, como sacados de los años 20. Otros llevaban ropa que parecía de épocas aún más antiguas. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y ninguno de ellos hablaba. Pero lo peor eran sus rostros. Eran pálidos, casi traslúcidos, y sus ojos parecían pozos sin fondo, vacíos y oscuros. Traté de preguntarles a dónde iban, pero me ignoraron por completo. Simplemente caminaron hacia la sala de espera y se sentaron mirando al vacío. Uno de ellos, un hombre con un sombrero de copa y una sonrisa torcida, se quedó de pie junto a mí. «Siempre hay alguien nuevo en Los Encinos», dijo. Su voz era baja, como un susurro arrastrado por el viento. «¿Disculpe?», respondí, tratando de no parecer asustado. «Siempre hay alguien nuevo, pero no duran mucho». Antes de que pudiera responder, el silbato del tren sonó de nuevo. Las puertas se cerraron y el tren desapareció tan silenciosamente como había llegado. Miré el reloj de mi teléfono. Las 3:16. 1 minuto. Eso fue todo lo que duró. Las siguientes horas fueron una mezcla de confusión y terror. Los pasajeros simplemente se quedaron en la sala de espera, sin moverse, sin hablar, como si estuvieran congelados en el tiempo. Cada vez que intentaba acercarme, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. El hombre del sombrero de copa seguía allí, mirándome, con esa sonrisa que parecía cada vez más amplia. «¿Qué es este lugar?», le pregunté finalmente, mi voz temblando. «Es la estación donde todo termina», dijo. «¿Y donde todo comienza?». No entendí lo que quiso decir, pero tampoco quise seguir preguntando. Algo en su tono me hacía sentir que ya sabía demasiado. Cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, los pasajeros comenzaron a moverse. Lentamente, como si algo invisible los llamara, se dirigieron hacia los rieles. No había tren, pero eso no pareció importarles. Uno por uno, caminaron hacia la oscuridad y desaparecieron. Me quedé solo con el hombre del sombrero de copa. «Tu turno llega pronto», dijo, antes de desaparecer también. No caminó hacia los rieles como los otros. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí.
El resto de la noche la pasé encerrado en la oficina, temblando como un niño asustado. Cuando llegó el amanecer, salí corriendo de la estación y juré que no volvería. Pero aquí estoy, 2 noches después, escribiendo esto mientras espero que el tren llegue de nuevo, porque me doy cuenta de que no puedo irme. Lo intenté. Tomé mi auto y conduje durante horas, pero cada camino me llevó de vuelta a Los Encinos. Cada intento de escapar terminaba con el mismo resultado: los rieles del tren frente a mí, y el cartel oxidado recordándome que el último tren no siempre lleva a donde piensas. Anoche decidí enfrentarme al tren. Cuando llegó a las 3:15 subí a bordo. Los vagones estaban vacíos, excepto por una mujer sentada al final del primero. Llevaba un vestido blanco manchado de barro y sangre y sostenía un espejo en sus manos. Cuando me acerqué, levantó la vista y dijo: «Espejos para los vivos, rieles para los muertos». No entendí lo que quiso decir, pero antes de que pudiera preguntarle, el tren se detuvo y me encontré de nuevo en la estación, como si nunca hubiera subido. Ahora, mientras escribo esto, el silbato del tren suena de nuevo. Son las 3:14. El olor a ozono llena el aire y puedo ver las luces del tren acercándose por los rieles. Esta vez no tengo miedo, tal vez porque ya no tengo otra opción. Voy a subir a ese tren y no pienso bajar hasta que descubra a dónde va realmente. Si alguien encuentra esto, por favor, no intente buscarme. Y si alguna vez llegan a Los Encinos, recuerden esto: el último tren no siempre lleva a donde piensas, pero una vez que subes, no hay vuelta atrás. El tren nocturno nunca fue mi primera opción. Siempre preferí conducir, pero esa noche algo en mi viejo coche falló. Estaba a medio camino entre Monterrey y Saltillo cuando el motor simplemente murió, como si el auto supiera algo que yo no. Sin señal en el teléfono y una carretera desierta, decidí seguir las vías del tren que corrían paralelas a la autopista. Según mi mapa, una estación abandonada estaba a pocos kilómetros. La encontré justo antes de la medianoche. Se llamaba Estación San Albino, aunque el letrero oxidado colgando de una sola cadena parecía que se caería con el más mínimo viento. Era un edificio pequeño, de ladrillos ennegrecidos por el tiempo, con ventanas rotas y un andén cubierto de maleza. Pero lo que más me llamó la atención fue que las luces interiores estaban encendidas, titilando como si alguien estuviera allí. Entré con cautela, empujando la puerta rechinante. Un aire helado me golpeó de inmediato, a pesar de que afuera hacía calor. El interior era una mezcla de abandono y actividad. Los bancos estaban rotos, las paredes llenas de grafitis, pero en el centro de la sala de espera había un mostrador de boletos perfectamente conservado. Detrás de él, una mujer anciana de cabello canoso y ojos profundos como pozos me observaba fijamente. «¿Va a viajar, joven?», preguntó, su voz suave pero llena de algo que no pude identificar. «No, yo solo buscaba ayuda. Mi coche se descompuso y pensé que podría...». «El tren llega pronto», me interrumpió ignorando mi explicación. Señaló un reloj antiguo en la pared, cuyos manecillas avanzaban con un tic-tac exageradamente fuerte. Marcaba las 12:05. «¿Qué tren?», pregunté. No había visto trenes en funcionamiento por esta zona en años. «El único que pasa por aquí. No se atrasa nunca». Antes de que pudiera protestar o hacer más preguntas, un silbido largo y penetrante llenó el aire, resonando desde la oscuridad más allá de las vías. Me giré hacia las ventanas rotas y vi las luces de un tren que se acercaba lentamente, sus faros amarillos iluminando la maleza que cubría los rieles. El tren era antiguo, como sacado de un museo, con vagones oscuros y ventanas tintadas. Se detuvo con un chirrido metálico y las puertas se abrieron. La anciana me miró con una sonrisa extraña. «Suba, joven. El tren no espera». Algo dentro de mí quería huir, pero mis piernas no respondieron. Antes de darme cuenta, estaba en el andén. Miré dentro del primer vagón. No había luces encendidas, pero podía distinguir siluetas sentadas en los asientos. Me armé de valor y subí. El interior del vagón era una mezcla de opulencia y decadencia. Los asientos eran de cuero,
pero estaban gastados y cubiertos de polvo. Un candelabro colgaba del techo, balanceándose con cada movimiento del tren, aunque las velas estaban apagadas. Me senté en uno de los asientos y esperé, pero nadie me habló. Los otros pasajeros eran extraños. Algunos estaban vestidos como si fueran de otra época. Un hombre con un traje a rayas y un sombrero de ala ancha, una mujer con un vestido largo de encaje. Otros parecían personas comunes, pero sus rostros tenían algo apagado, como si les faltara vida. Intenté iniciar una conversación con la mujer que estaba frente a mí, pero no reaccionó. Seguía mirando por la ventana, aunque todo lo que había afuera era oscuridad. El tren comenzó a moverse, avanzando lentamente al principio y luego ganando velocidad. Miré por la ventana, esperando reconocer algo, pero todo era un paisaje vacío, como si estuviéramos cruzando un lugar fuera del tiempo. De repente, las luces del vagón se apagaron. Solo el débil brillo del candelabro iluminaba el espacio. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Eran suaves al principio, como hojas movidas por el viento, pero pronto se volvieron más claros. Eran voces, murmurando palabras que no entendía, aunque reconocía mi nombre entre ellas. Me giré hacia los otros pasajeros, pero ninguno parecía escuchar nada. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos inmóviles. «Ellos no escuchan porque ya no están aquí», dijo una voz a mi lado. Me giré sobresaltado y vi a un hombre que no había notado antes. Era joven, con el rostro demacrado y ojos hundidos. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz temblando. «Este tren no lleva a un lugar, sino a un destino, y tú no deberías estar aquí». Intenté levantarme, pero el tren tembló violentamente, lanzándome de vuelta a mi asiento. Afuera, por primera vez, vi algo más que oscuridad. Había sombras moviéndose entre los árboles que bordeaban las vías, figuras altas y delgadas con extremidades demasiado largas. Algunas se acercaban al tren, golpeando los vidrios con manos que parecían garras. «¿Qué son esas cosas?», pregunté, pero el hombre ya no estaba. El tren comenzó a reducir la velocidad y las sombras desaparecieron. Cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron hacia un andén vacío, iluminado por una tenue luz azulada. No era San Albino, ni ninguna estación que reconociera. Los otros pasajeros comenzaron a bajar, uno por uno, sin prisa pero con una certeza que me aterraba. Algo me dijo que si bajaba, no volvería. «Tú decides», dijo la voz del hombre nuevamente, aunque no lo veía por ningún lado. Corrí hacia el otro extremo del vagón, buscando algo, cualquier cosa que pudiera detener el tren. Encontré una puerta que llevaba al vagón de carga. Adentro no había cajas ni equipaje, solo espejos. Decenas de ellos cubriendo las paredes y el techo. Cada uno reflejaba algo diferente. Yo en mi asiento, los pasajeros bajando al andén, y algo más. En uno de los espejos vi a la anciana de la estación, sonriendo mientras señalaba el reloj. Entonces entendí. Este tren no era un transporte cualquiera. Era un punto intermedio, un cruce para los que ya no pertenecían al mundo de los vivos. No sé cómo lo hice, pero abrí la puerta del vagón y salté. La oscuridad me envolvió y rodé por lo que parecía ser grava y maleza. Cuando desperté, estaba de nuevo en el camino, a unos metros de mi auto. El tren, la estación, todo había desaparecido. Pero cada vez que cierro los ojos, veo las sombras entre los árboles y escucho el silbato del tren, llamándome, porque sé que un día volverá, y la próxima vez no habrá salida. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.